desde 1998, el matutino desde el 92, pero la verdad que la magia de la medicina china se ve en el rostro de Rosa NG. Si Carlito busca todos los programas de Rosa aquí, se van a dar cuenta que ella ha jugado con el tiempo y que ahora está más joven, más hermosa que hace tantos años, porque Rosa tiene una historia en Metrópolis. Tú hablabas de una estatua, de una amiga tuya, qué sé yo, pero como aquí tenemos otra cultura en Metrópolis, el homenaje a ti es permanente, porque la verdad que estás ligada a la historia de Metrópolis y a través de Emilio José, de Luis, de todos esos muchachos. De Sagrada, o sea, esos jueves con Rosa aquí. Sí. Aquí fuimos parte de todo eso que algún día hay que reconocerlo, Rosa, que existe en el barrio chino. Meigui fue parte de nuestra historia de la segunda juventud, realmente. Volverá a la tercera. Volverá, de modo que tú tienes, en días pasados recordando, el año pasado recordando a Sonia Silvestre, Sonia, en el matutino alternativo, Sonia, llamaron para, Sonia, y fue una persona que refirió los encuentros en Meigui, porque eso se convirtió en un sitio de la bohemia urbana, de los gourmet urbanos, de todos tus amigos que te siguen siempre, pero que va a volver. Qué bueno. ¿Ya se puede decir o todavía? Sí, los hijos míos están en eso, en de nuevo reactivar el proyecto de lo que fue Meigui. Y esperamos de nuevo que todos los amigos que nos encuentran, que donde quiera que vamos nos dicen, pero ¿qué pasó? Queremos que vuelvan. Gente que uno ni sabe, mucha gente que tocó a gente este tema. Pues la verdad es que estamos bien sorprendidos y agradecidos. Y vamos a abrir de nuevo el Meigui. Y ya hay una tercera generación, de modo que veremos a las nietas también ahí en Meigui. Mira, cocinan también las nietas. Sí. Era una deuda y unos celos terribles que había aquí en Metrópolis, porque cuando te veíamos después de tu retorno en otro programa, decíamos, pero ¿cómo es posible? Pero siempre pasa cuando a la casa uno no va, porque se siente muy cómodo. Y hoy, además de Ready para Exportar, que es la sesión de Dayana Mora Ramis, que te va a encantar porque esos son tus asuntos, Dayana va a compartir estas mesas contigo de bienvenida. Un gran placer. Y que sea el primero de muchas visitas aquí al Metrópolis, que sobrevive. Se han ido muchos compañeros a otros lugares para no volver, aunque siempre están presentes, pero aquí estamos esperándote. China, gracias. Lo que tú gestaste, lograste y soñaste, se ha dado. Ya nosotros tenemos relaciones con China, eso lo fuiste tejiendo como una abuela china, de verdad, en silencio y soltando hilos y haciendo ovillos, y ya eso está. A este programa tú trajiste cantidad de representantes de los dos lados, además, que ese es un mérito que tienes. Y siempre concluías diciendo, yo no sé por qué no tenemos relaciones, yo no sé por qué eso no es posible. Ahí está. Hay recelos, hay temores, pero hay una realidad. Tú como dominico-china, como china dominicana, como conocedora de ese mundo que tiene sus reglas para muchos secretas, ¿tú tienes entusiasmo con esta nueva etapa de la diplomacia dominicana? Por supuesto que sí. Mira, esas imágenes del canciller Wang Yi y el canciller Miguel Vargas Maldonado, yo misma cuando los vi no las podía creer, no lo podía creer realmente. Yo decía, me pellizco, sí, se dio, estamos aquí. Estamos aquí, lo estoy viendo, mi bandera, la dominicana, y la bandera china, que en cierta forma también es parte de mi corazón. Ahí estaban unidas, en ese 1 de mayo, allá en Beijing, y 31 de abril aquí en la República Dominicana. Cuando yo llegué a Beijing la primera vez, en el 11, cuando me nombraron representante de la República Dominicana, encargada de la oficina de la misión de desarrollo comercial que llamaron, pero realmente era prácticamente una embajada, por el hecho de que el acuerdo que se había firmado con los chinos en el 97
era casi el paso inmediato a el escalón para hacer la embajada, para firmar que tuviéramos las dos embajadas en ambos países, y tenían funciones no solamente de promoción económica y comercial, sino también de promoción turística, deportiva, cultural, etcétera, y obviamente las funciones consulares y migratorias también. Yo fui la mamá y la defensora de todos los dominicanos allá durante mi estadía de 7 años. Entonces, lo primero que yo dije fue que había que cumplir con los chinos, porque hasta ese momento no se había cumplido. Yo llegué en el 11 y el acuerdo se firmó en el 97, y desde el 97 hasta el 2005 no había nadie en Beijing, aunque el acuerdo decía que había que tener una representación en Beijing. Entonces, yo llegué y lo primero que planteamos fue cumplir con el acuerdo. En ese momento los chinos tenían una especie de acuerdo con Taiwán de no quitarle ninguno de los países que teníamos relaciones con Taiwán. Es que en Taiwán estaba reinando el Kuomintang con el expresidente Ma Ying-jeou, y en ese sentido pues era imposible. Mira, ahí estaban de parte y parte, de lado y lado, los taiwaneses y en el otro los chinos continentales. Es así como yo comienzo a trabajar, y luego de todo este proceso, cuando en el 16 se cambia el gobierno en Taiwán, es que se abre la luz, es que se pone la luz en el túnel. Yo estaba muy consciente de que el presidente Danilo Medina iba a tomar la decisión a su debido tiempo, pero estábamos ya desde el 12 muy, muy conscientes de que se iban a hacer en el periodo de gobierno del presidente Danilo Medina. Entonces, llegó el 16 y ya en el 16 sí se abrió la posibilidad. China cambió su estrategia respecto a los países que estábamos allá. Allá en China estaba la misión de Haití, la misión dominicana y la misión de Panamá. Y era obvio que había cierta priorización, pero más con nosotros. Se creía que nosotros íbamos a ser los primeros, porque yo trabajé muy fuertemente con toda una serie de aliados estratégicos, especialmente de la China, de la parte china. Tenía muchas conexiones con los ex embajadores chinos en toda América Latina y el Caribe. Ellos fueron prácticamente mis asesores durante todo este tiempo, y me decían cosas. Igual los chinos ya habían puesto gente directamente a que me estuvieran dando seguimiento. Y por el otro lado, pues en el 16 ya el gobierno chino tenía una actitud de acercamiento. Por eso es que mandan a la señora Fu Xinrong, la última representante de la oficina china acá en el país, porque bueno, las oficinas pasaron a ser embajadas. Claro. Y al ser embajadas ya entonces era otro error. Esos son parte de los reconocimientos que me hicieron en China. Tan pronto se firmaron las relaciones diplomáticas, me dieron profesora honorífica de la Universidad de las Minorías Étnicas, porque yo soy como descendiente de China. Ellos consideraban que era el más alto honor que una descendiente de chino lograra lo que se logró. También me hicieron presidenta honorífica de la diplomacia pública de China. Y así pues, mira, ese señor de la foto inferior, ese fue el señor que firmó los dos acuerdos que se hicieron. El primero cuando estaba el doctor Joaquín Balaguer en el 93, y el otro que lo hizo Eduardo Latorre en el 97. ¿Cuál es la diferencia de esos acuerdos con lo que ahora tenemos, y por qué satisfizo a un sector, pero al otro lo preocupa todavía muchísimo? Bueno, mira, lo primero es que esos acuerdos de gobierno a gobierno, son las normativas para que se establezcan los vínculos, digamos, bilaterales. En este caso nuestro,
como no teníamos relaciones diplomáticas, pues era un poco complejo el actuar. Teníamos toda la libertad para trabajar los temas económicos y comerciales, como de hecho pasó. Por ejemplo, se incrementó mucho el intercambio comercial China-República Dominicana Sí, antes de tener las relaciones. Claro, pero claro, eso fue lo que también llevó a los chinos a asumir una posición más clara, porque nosotros, cuando yo llegué a Beijing, estábamos como en los 700 millones de intercambio de comercio, pero yo lo dejé casi en 3.000 millones de dólares anuales, el intercambio, porque no como lo dicen los economistas, porque los economistas yo sé que se llaman de las estadísticas, pero yo tenía mis mecanismos de saberlo, tenía a través de las informaciones de las aduanas y tenía además presunciones de lo que venía por el canal de Panamá, que se le computaba a Panamá, pero realmente era para nosotros que venían. Y luego también por la misma vía de Estados Unidos. Sí, entonces todo eso me daba una idea a mí de que íbamos en el camino correcto, aparte de que yo traté de establecer una alianza fuerte con los empresariados, con el empresariado del país, porque el empresariado del país de repente yo me voy dando cuenta de que está ya sea importando materia prima o importando productos con valor agregado. Y todo eso implicaba intereses específicos y especiales. De esa manera, pues logramos hacer cosas. Yo logré, por ejemplo, un acuerdo entre el Banco de China, que nadie lo lograba, en menos de que una que no tiene relaciones diplomáticas con China. Pero yo me empleé a fondo y logré, gracias a los aliados chinos, mover el interés de que China firmara ese acuerdo con el anterior administrador del Banco de Reserva, Enrique Ramírez, que también ha sido un gran amigo y un gran aliado en todo el proceso. Un día cuando yo escriba las memorias mías del paso en China, don Enrique Ramírez tendrá su lugar especial. ¿Lo vas a decir todo? Tú sabes que yo tengo la costumbre de decir toda la verdad, ¿eh? A mí nadie me va a decir que no la diga porque esas son. Hay cosas ahora que no debo decirlas porque son muy recientes y son cosas que afectan ya personajes específicos, pero de que voy a decir la verdad la voy a decir si Dios me lo permite. Mira, así Rosa, como hice con lo del barrio chino. Exacto. En la sesión de Dayana estuvo como invitado el representante de Flaxo en el país, Iván Ogando. Que estaba negado. Eso, y yo creo que Dayana podría, él decía, y lo recuerdo, porque mientras estaba la sesión, yo estaba aquí, él decía, nunca hemos visto chinos en una playa, de modo que yo no sé qué pero decía, yo creo que... El momento de Iván, te voy a decir algo, a mí me pasó algo muy personal con Iván, que a quien respeto como profesional y como académico, pero Iván me engañó. Eso es algo que yo voy a escribir muy definidamente en mi libro. Pero él tenía una oposición real. Porque él tenía un vínculo muy especial, yo lo auspicié mucho, hice que lo invitaran los chinos mucho allá. Él fue como parte de los think tanks a decir muchas cosas pro chino y de repente lo veo que junto con el de Flaxo, se me echaron para el otro lado. Entonces, ¿Y tú no pudiste acercarlo? No, porque cuando yo vi que esos muchachos escribieron aquí, dije que firmar las relaciones con China iba a ir en contra de los intereses nacionales. Yo me quise volver loca, digo, por eso se están volviendo locos estos muchachos. Primero, es una malandrinada decir eso, porque ¿y qué categoría y qué visión tiene de que son los intereses nacionales? Los intereses nacionales significaba que nosotros, o sea, teníamos que seguir interactuando con el país que no era el país. O sea, era darle un reconocimiento a algo que no era más que producto de la Guerra Fría. Pero yo creo que lo que Carmen se refiere es, y creo que lo estábamos comentando antes del programa, el tema de que para nosotros aprovechar comercialmente esa relación, tenemos que entender qué busca el consumidor chino. Y ponía el ejemplo en el caso de turismo, que realmente no es el turista que consume playa, sobre todo como es el turista europeo, sino
que es un turista que busca el tema cultural, es Así es, importante, sí, sí. las compras, Sí. y que lo mueve otra razón para viajar, y mucho más para viajar una distancia tan larga. Entonces, Exacto. tenemos que entender ese consumidor. Totalmente de acuerdo. Comparto mucho tu opinión. Es cierto, el turista chino no va a venir solo a meterse 2 semanas en la playa. Eso es imposible. Para eso se va a Tailandia o se va, qué sé yo, a Indonesia y esto a Bali. Pero el turista chino depende también del nivel del turista, porque hay generaciones nuevas ahora, los jóvenes chinos, que experimentan todo. Y tú lo ves tostadito, y yo mira, gente inclusive, amigo mío del Partido Comunista, pero usted está muy quemadito, y los chinos no les gustaba eso de ponerse negrito ni nada de eso. Sin embargo, las cosas van cambiando, porque el mundo ha evolucionado muchísimo y todos los gustos se van extrapolando. Y lo que sí es cierto, que a los chinos les interesa mucho la parte cultural, explotar, que nosotros tenemos la primera ciudad de las Américas, que está bellísima, la ciudad colonial, que tenemos la primera catedral, que tenemos cosas como, qué sé yo, las ballenas, el pico más alto, el pico Duarte, donde inclusive se pone nevado en los inviernos y cosas así. Yo creo que eso es de mucha atracción. Y pensar que si el chino viene para acá, va a venir también detrás de la comida y detrás de gente que hable mandarín. Entonces tendremos que fortalecer esas áreas, fortalecerlas, ¿no? De que la gente comience a aprender a hablar mandarín, los guías turísticos se entrenen para esto y que a los gustos chinos se le ponga un poquito de atención. Eso Como es todo. conoces la dinámica del programa, tenemos una pausa ahora, Rosa, pero como si fuera un déjà vu de hace 10 años, 15, recuerdo que con tu entusiasmo, el que ya es una realidad, es un sueño hecho realidad, de verdad, la pregunta siempre es, ¿qué le podemos nosotros vender a los chinos? Sí. Y qué ellos nos pueden comprar. Eso tú lo vas a decir cuando regresemos. Por supuesto. Y es de los personajes de nosotros aquí, de Metrópoli, Fran Marino Hernández, siempre lo recordamos. Gran cariño. Que a veces uno tiene grandes prejuicios con personas por la ideología y después descubre que son más liberales que lo que tienen la fachada de liberal. Fran era un hombre exquisito, culturalmente inteligente, brillante. En estos días estuve con el embajador Guglielmi Curi y recordamos a Fran Marino con muchísimo cariño. La última vez que lo vi me lo encontré en el Boga Boga y se levantó, estaba en una esquina y me dijo, muchacha, tienes que hacerte una estatua. Digo yo, no, hombre, Fran. Y me dio un abrazo fuerte, cariñoso. ¿Te gustó porque te dijo muchacha? Mira, Rosa, ¿qué le podemos vender a los chinos? Mira. ¿Y qué podemos comprarle? Y Tayana en eso, habla Tayana, que ese es tu tema. Tayana, ¿qué quiere que le vendamos a los chinos? En bienes y porque se ha hablado del tabaco, se ha hablado del ron. Sí. Yo logré que comenzaran a comprar tabaco. Eso fue logro mío. Porque sin tener relaciones diplomáticas, ahora ya hay un acuerdo de que sí se puede, que se va a hacer, pero antes era un permiso al monopolio de tabaco, que es una de las instituciones más poderosas que hay allá, porque el tema del tabaco es un negocio grande y eso lo maneja totalmente el monopolio de tabaco. Yo puse a interactuar el monopolio de tabaco con el Intabaco dominicano de acá y con muchos productores de tabaco acá en Santo Domingo. ¿Y si relaciones diplomáticas se podían hacer? Sí, claro, porque trabajamos mucho el área comercial. No te digo que hice un acuerdo entre los dos bancos más importantes, el de China, el Banco de China y el Banco de Reserva de la República Dominicana. Y eso fue sin las relaciones diplomáticas. Ahora con las relaciones diplomáticas están abiertos mucho más los caminos para hacer todos los tipos de acuerdos y para que se puedan lograr los permisos desde el punto de vista agrícola, los fitosanitarios, ¿verdad? Para muchas otras cosas. ¿Por qué yo acepté venderle tabaco a los chinos
cuando los cubanos se negaron toda la vida a venderle tabaco a los chinos. ¿Y cuál era el motivo? ¿Por qué? Porque los cubanos tenían el temor, a mi manera de ver, de que obviamente los chinos comenzaran a procesar, como de hecho hacen, cigarros allá. De hecho, hay varias compañías chinas, de 4 regiones diferentes, de 4 provincias, que con el tabaco que importaban de acá mejoraron muchísimo la calidad de sus cigarrillos. Y ¿Cigarrillos o puros? Cigarrillos y puros también. Y esto era muy bueno porque entonces ellos vieron la calidad de lo que nosotros producíamos aquí. Y aparte de eso, como quiera que sea, nuestros productores se beneficiaban porque si yo pongo a la región del Cibao entera y la de aquí de Yamasá del Este, y por ejemplo en San Juan, que también están sembrando tabaco, y lo vendemos y lo exportamos, eso es bueno para nosotros. Ahora, mi condición era que también me permitieran entrar los cigarros. Y resulta ser que, por ejemplo, Davidoff está allá, inclusive tiene una tienda fantástica, Davidoff, en la calle más famosa de China. Y hay otras marcas que también están allá, ya están. Y lo que yo quería, obviamente, que cada vez más marcas dominicanas en los cigarros pues pudieran entrar. Ahora creo que Kellner estuvo allá, Henry, estuvo en la feria de Shanghai, llegaron a muchos entendidos con los compradores y eso va a fluir, eso tiene que fluir. ¿Qué más, ¿qué más podemos? El cacao, por ejemplo. Mis amigos los Ricé le decía, pero ustedes le están vendiendo el cacao a los europeos. Hay que vendérselo a los chinos directamente porque el tercer productor de chocolate chino es una persona conocida mía y me decía, yo descubrí que es cacao dominicano lo que yo tengo en mis dulces. Este hombre tiene hasta un museo precioso, bellísimo, de cosas así. Él es un fotógrafo famoso, entonces él pidió a su amigo íntimo, otro famoso fotógrafo y profesor, que viniera a República Dominicana exclusivamente a fotografiar el cacao y la flor del cacao. Y el hombre se enamoró de aquí del país y quiere volver ahora y me prometió que iba a hacer una exposición de fotografía de la República Dominicana para ponerla en las estaciones de metro de Beijing y de otras provincias para promover la República Dominicana. Eso lo hice yo. Eso lo logré yo. ¿Y dirá cacao dominicano? Claro que sí. Es más, que allá los Godiva dicen cacao dominicano y se venden allá. Entonces, lo que hay es que lograr esto. Se pueden vender aguacate, nosotros somos los mejores productores de aguacate, pero no solamente eso, nosotros estamos exportando diversos productos que están fabricando en nuestra zona franca. Y ahí hay un trabajo que hay que reconocer, la capacidad que tiene la amiga Luisa Fernández. Luisa es realmente una hormiguita trabajadora. Ella tiene su gente, fue allá, pasó como casi un mes en China visitando todas las empresas. Y entonces China está en una fase de transición en que la vida es demasiado buena y demasiado, obviamente, elevada. Entonces los empleados, los obreros chinos tienen un costo más y los nuestros pues tienen aquí todavía y eso está pasando, inclusive los de Vietnam. Entonces muchas empresas chinas se están yendo y el gobierno chino está permitiendo que las empresas chinas vayan al exterior. Entonces aquí pueden venir muchas empresas chinas a producir aquí y hacer joint venture, como de hecho se está haciendo y se va a hacer. Eso es así. Entonces es un activo en la relación China-República Dominicana. ¿Comprende? Y está claro que obviamente con el tema de las materias primas, China es uno de los principales importadores de materia prima en el mundo. Sí. Pero, y productos con marcas, productos procesados, ahí es un mercado bastante competitivo porque el mundo entero quiere venderle a China. Ahí tenemos oportunidades también. La ventaja es lo siguiente, mira, el modelo chino ha ido cambiando. Esto es interesante para los amigos economistas, ¿no? Como los amigos que tenemos aquí. Y entonces, ¿por qué razón? Porque
en el 11 a mí me dijeron en el Partido Comunista, a mi llegada, que lo primero que hice fue dispararme para el Partido Comunista, tocar la puerta. Yo estoy aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Díganme. Y entonces me dicen, Rosita, mira, tenemos 3 grandes desafíos para China en los próximos años. Primero es que no podemos seguir creciendo al 10 como estamos en el 11. Tenemos que bajar, vamos, porque no podemos seguir siendo la fábrica del mundo. Y eso era verdad, eso es cierto, eso era verdad. Vamos a desequilibrar el mundo y no era la intención. Los chinos son muy medidos y son muy planificados. Segundo es, no podemos seguir viviendo en un ambiente de malos aires, es decir, tenemos que resolver el problema ambiental. Y la tercera fue cuando el hombre me dijo que tenía que acabar con la corrupción en el Partido Comunista. Yo dije, bueno, aquí sí que se salvó la cosa. Pero lo dijo y yo lo respeté y me admiré. Así fue. Bueno, ese es el modelo. Entonces no es un mal del capitalismo. El modelo, no, también del comunismo. Y es natural porque los humanos somos todos y donde quiera se cuecen habas. Es decir, todo es el ser humano. No importa que sea chino, que sea africano, que sea dominicano, que sea americano. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que los chinos entonces ya tenían su meta en el 11, todavía no había subido el presidente Xi Jinping. Xi Jinping viene posteriormente. ¿De qué? De cambiar su modelo interno, de hacer, inclusive me dijo, váyase al oeste, que usted va a ver ahí la zona más pobre de China, que eso se va a transformar. Y de hecho así ha sido, porque ellos trasladaron todo desde el 2008, todas las grúas y las maquinarias a todos los rincones de China para equiparar el desarrollo y comenzaron a decir que había que trabajar y hacer las marcas mejores, que el Made in by China tenía que ser bueno, porque ellos mismos eran que lo iban a consumir. Entonces estamos hablando de una población de 1.300, que va a ser 1.400 millones ya, y que en una década más va a incrementarse también más. Entonces, suplirle de alimentos a esa población implica grandes necesidades. Por eso teníamos que firmar las relaciones diplomáticas con China, aunque somos un país pequeño de 10 millones, tenemos muchas capacidades de producir por la calidad de nuestros terrenos, de nuestras tierras, que la debemos seguir cuidando. Y entonces, pues, ahí nosotros nos ponemos competitivos en muchas cosas. Y yo creo que haber firmado las relaciones va a influir también en ayudar a catapultar las buenas vías en que vamos en el desarrollo del país. Porque indiscutiblemente que estamos mucho mejor que hace 10 años atrás. Una pregunta de siempre, cuando tú traías toda esa fílmica de los aniversarios de la Revolución y demás, toda esa majestuosidad y esa tradición china, la pregunta de siempre, ¿nos conocen más en China ahora que hace un tiempo, que la época de los intercambios ideológicos? Tú vas a decir que lo lograste, claro que sí, pero en un programa de radio, ¿pueden hablar de República Dominicana? Se puede, mira, la CCTV en español ha promovido mucho la República Dominicana, pero, por ejemplo, en los noticieros chinos se habla de República Dominicana, el boom de que logramos las relaciones diplomáticas ya fue realmente apoteósico. Yo me sorprendí de a muchos chinos que le preguntaban en la calle, ¿usted sabe qué es la República Dominicana? Ah, sí, acaban de hacer las relaciones con ellos, y lo decían, porque los chinos se informan, tienen su mecanismo de información. Ahora, ¿qué sucede? Que a nosotros nos confundían mucho siempre con Dominica, porque Dominica tenía relaciones con China ya tradicionales. Entonces, lo que hay que hacer mucho más es ahora invertir de nuestra parte en esa promoción de que cada vez nos conozcan más. ¿No te mortificó nunca, yo sé que mantienes excelentes relaciones, pero no te mortificó nunca la reacción de Taiwán? Mira, con todo el respeto te digo, con los taiwaneses, cuando a mí me nombró el presidente Fernández en el 2011,
La primera llamada que yo recibí fue nada más y nada menos del que era el embajador de Taiwán, de Isaac Tsai, ¿verdad? A quien recuerdo con mucho cariño y con mucha deferencia. Lo voy a poner en mi libro también. Me dijo, Rosita, la felicito. Usted va a hacer una gran contribución a los dos pueblos. El embajador Tsai es posible que era del Kuomintang, ¿tú entiendes? Era del partido que no estaba ya en el gobierno. No, sí estaba en el gobierno. Es porque estaba gobernando el Kuomintang en Taiwán. Y ellos lo consideraban que era bien que una descendiente de China como yo, que había hecho el barrio chino, pues llegara a esa altísima posición. Lo que ellos no esperaban era que yo iba a seguir mucho más adelante y que iba a lograr lo que logramos. De todas maneras, por aquí pasaron varios embajadores con los cuales yo tuve que interactuar. Con algunos de ellos tuve discusiones fuertes, que fueron discusiones públicas, inclusive cuando construía el barrio chino y los famosos leones que eran comunistas, que no quería que tuvieran, y esas cosas que me quisieron politizar el tema. Yo tuve bastante polémica con el ex embajador John Fein, a quien también le tengo mi admiración y respeto. Pero era una situación que era obligatoriamente necesaria, es decir, Taiwán había agotado su fase en el país, había que hacerlo, necesitábamos hacerlo. Y tus amigos del norte, la reacción de los Estados Unidos, ¿tú crees que eso diplomáticamente se puede resolver, que eso fue una reacción que procedía por el asunto político? Y que Yo eso pienso que sí, mira, en definitiva esta fue una decisión soberana del presidente, que es el jefe de la política exterior. Era una decisión muy sopesada, aquí se consultó mucho, yo me consta que el presidente hizo todas las consultas posibles para que el empresariado también jugara su rol y su parte. China es un país que es la segunda economía global. Nosotros tenemos esa relación económica importante, por lo tanto no había por qué crear, porque no es un asunto meramente político, es un asunto realmente de necesidades y de intereses. Y este mundo está ahora mismo que solamente son los intereses económicos. Bueno, Rosa, tu bienvenida a Metrópolis, te ofrecemos trabajo aquí, tú sabes que siempre se ha pagado muy bien. Así que bienvenida. Gracias. Y vuelve ahora ready para exportar. Buenos amigos de Ready para Exportar, estamos siempre hablando de las oportunidades de exportación y de cómo ayudamos a nuestras empresas a exportar. En el año de la innovación y la competitividad hay que hablar cómo ayudamos a las nuevas empresas, a las empresas que innovan. Y siempre uno de los temas que sale cuando se habla sobre todo con las pymes es el tema del financiamiento. ¿Cómo logramos financiamiento? ¿Cómo logramos que nuestras ideas atrapen la atención de posibles inversionistas? Y hay un instrumento que no es nuevo, pero sí es, digamos que un poco más nuevo para nuestra región, que son los temas de los inversionistas ángeles, que mueven más de 50 billones de dólares al año en el mundo entero y que tenemos en nuestro país. Nos acompaña Pablo Ignacio García, director ejecutivo de Enlaces, una red de inversionistas ángeles que tenemos aquí en la República Dominicana. Bienvenido, Pablo. Cuéntanos un poco, para empezar, ¿qué es eso de inversionistas ángeles? Muchísimas gracias, Diana, por la invitación. Y me gustaría dar un poco de contexto para que se entienda mejor el concepto. El tema de la inversión ángel surge a partir de lo que ya estamos viviendo hace años, que es un poco esta revolución tecnológica que se ha acelerado y que ha permitido que empresas que inician pequeñas, en pocos años terminen siendo de las más grandes empresas del mundo, ¿no?
Y eso es gracias a la tecnología que justamente permite una expansión tan acelerada de muchos emprendimientos, que en Estados Unidos en inglés se le denomina startups, ¿no? Y es difícil a veces encontrar la traducción exacta al español. Esto ha generado un fenómeno que ha permitido a inversionistas que invirtieron en ese tipo de emprendimientos realmente tener retornos muy interesantes, ¿no? Y hay empresas icónicas, como el caso de Apple, más recientes el caso de Facebook, WhatsApp, que son quizás las más Netflix, las más conocidas, el Uber. mismo Skype, Uber, que han dado retornos muy significativos a quienes invirtieron en los inicios de esas empresas. Y a ese tipo de inversionistas son los que se denominan inversionistas ángeles. Invierten en ese tipo de emprendimientos innovadores, muchas veces vinculados a la tecnología, que le da una característica a la empresa diferente a las empresas tradicionales, que es el tema de la escalabilidad, el poder crecer rápidamente en ingresos y en clientes sin tener que crecer al mismo ritmo en las inversiones y los gastos. Y esto muchas veces está vinculado al tema de la tecnología. Una vez que uno hace una inversión inicial fuerte en el desarrollo de una determinada tecnología o plataforma, luego puede expandir rápidamente el crecimiento y los ingresos sin tener que hacer inversiones fuertes al mismo ritmo, y eso en consecuencia hace que al principio haya que invertir fuerte, pero luego los retornos son muy significativos. De todas formas, hay que también saber que este tipo de inversiones implican un muy alto riesgo, ¿no? Hay pequeños casos que son los que son muy exitosos, pero hay muchos otros casos donde realmente se invierte y el emprendimiento no llega a tener éxito y se puede perder el dinero o recuperar una porción pequeña. Pero los casos que sí son exitosos son la minoría, pero el retorno es tan alto que compensa el resto de las pérdidas y permiten en promedio tener una rentabilidad muy interesante para estos inversionistas. Sí, que no solamente llevan dinero, sino que porque llevan también experiencias, Sí. know-how, la misma tecnología. Sí, esa es una de las características claves que diferencia también al inversionista ángel del inversionista tradicional. Y es lo que se denomina capital inteligente, ¿no? Ese aporte intangible que, aparte del capital financiero, es todo ese conocimiento, la experiencia empresarial, los contactos que apoyan a los emprendedores, que en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos son jóvenes que no tienen tanta experiencia, y entonces esa experiencia es muy importante también para el éxito del emprendimiento. A veces es más valiosa que el capital en sí mismo. En la moda, vamos a decir, del emprendimiento, aquí se habla mucho de eso, hay esos Startup Weekends y hay concursos y eventos, hay programas en casi todas las universidades dominicanas, y estoy segura que en este año de la innovación, pues todavía se pondrán más de moda, y muchas veces esa persona con esa idea piensa que bueno, que nada más me falta dinero. Si yo tuviera dinero, puedo resolver, y muchas pymes en general, no solamente las que empiezan, sino a veces algunas que tienen algunos retos para crecer, dicen, bueno, si yo tuviera $1 millón de pesos, $1 millón de dólares, yo pudiera resolver y me convierto en la próxima Uber y eso. Y realmente es un reto saber cómo convertir, y hay cosas más importantes que el dinero, para convertir una idea en una idea ganadora. Sí, no, eso realmente en esas palabras hay mucha sabiduría y experiencia, porque realmente es así. Todo parece más fácil si hay dinero, y muchos emprendedores entienden que esa es la solución a todos sus problemas. Y esa no es la realidad. Muchas veces cuando evaluamos emprendimientos, identificamos que el problema no es la falta de dinero o de capital, sino que es la falta de alguna pieza clave en el equipo. A veces es la parte comercial, la parte de negocios. Realmente a veces incluso el dinero puede tapar problemas.
O sea, a veces si la empresa recibe financiamiento y realmente no estaba preparada en el momento justo, puede ser que no se utilice ese dinero de forma eficiente. Entonces hay que saber distinguir realmente cuándo es el momento adecuado para recibir una inyección de capital o de financiamiento, y cuándo hay primero que resolver otros problemas para justamente estar preparado, porque en el momento que se recibe esa inversión es para acelerar el crecimiento. Y el inversionista va a esperar resultados de esa inversión y que la empresa, el emprendimiento pueda llegar a las metas que se están esperando. Y para eso hay que estar muy bien preparado. Viendo las cifras de las inversiones que hacen los inversionistas ángeles en el mundo, vemos que, bueno, que en Estados Unidos, por supuesto, es el mercado más grande, que Europa, que América Latina y el Caribe están un poquito rezagadas en términos de este tipo de inversión. Nosotros tenemos retos de las inversiones en el sector servicio en general en nuestro país, porque nuestra banca tradicional está más a los bienes, los muebles, los bienes inmuebles, perdón. Es más fácil conseguir un préstamo para un carro que para una idea de negocios. Y hablamos entonces de Silicon Valley y de un ecosistema que está creado para la innovación. ¿Cuáles son esos retos de América Latina y del Caribe, sobre todo de nuestro país, de República Dominicana, para que se pueda generar más empresas con ideas ganadoras? Sí, los retos son grandes. Definitivamente la realidad es que toda América Latina está muy rezagada todavía, aunque se están viendo cada vez más emprendimientos tecnológicos con gran éxito, pero lógicamente no podemos nunca comparar ni con Silicon Valley. Yo creo que ya en segundo lugar está China posicionándose, luego Europa. Para tener un orden de magnitud, tú mencionaste la cifra mundial, que es astronómica, de inversión ángel, y en el monitor de actividad ángel para toda América Latina y el Caribe estamos rondando los 50 millones de dólares en inversiones, que comparándolo es ínfimo. Y lógicamente cuando vamos a la región Caribe, República Dominicana, todavía son montos menores. Sin embargo, sí es interesante destacar, y me ha tocado estar interactuando con la región en el tema de inversión ángel, tanto en el Caribe como en Centroamérica, y realmente República Dominicana sí, en términos relativos, a nivel regional, está en una de las mejores posiciones, junto quizá con Costa Rica, Guatemala y Jamaica. Son los 4 países que están liderando el tema de inversión ángel a nivel de la región. Pero en desafíos, hay un desafío que es uno de los principales, que tiene que ver con el tamaño de mercado, ¿no? Entonces, necesariamente hay que pensar más allá del país para el tamaño que este tipo de emprendimientos, el tamaño de mercado que el inversionista busca en este tipo de emprendimientos. Y otro de los grandes desafíos, lógicamente, es la falta del desarrollo quizá de un mercado de capitales, porque el inversionista, si bien está invirtiendo en el mediano y largo plazo, en algún momento quiere hacer líquido esa inversión, y para eso se tiene que dar una desinversión, ¿no? Hay veces que puede ser que la empresa salga a cotizar en el mercado de valores, puede ser una adquisición, y ese mercado de fusiones de adquisiciones o del mismo mercado de valores es muy reducido a nivel de la región y del país, y ese es otro de los desafíos que hay que trabajar. Tú hablabas del tamaño del mercado, que aunque nosotros en el Caribe somos el mercado más grande, Cuba es más grande en tamaño, pero por sus limitaciones económicas somos la economía más grande. Pero la idea de que el mercado sea esa Centroamérica y Caribe, y no solamente República Dominicana, y no solamente Costa Rica, y no solamente Jamaica, ¿hay alguna posibilidad de esa colaboración en esas conexiones que tienen algunas de esas redes que existen? ¿Se está dando esa idea? Sí, de hecho ya se está dando ese fenómeno. Enlaces, que es la red de inversiones ángeles aquí de República Dominicana, fue seleccionada por el programa Scala del FOMIN y el IEM
y es un programa para impulsar justamente la inversión ángel en América Latina y el Caribe. Eso nos permitió vincularnos con una red de inversionistas ángeles de Costa Rica y de hecho ya hemos realizado inversiones de forma conjunta. Adicionalmente, hace 2 años también se inició, gracias al apoyo de Caribbean Export, una iniciativa para el Caribe, ¿no? Entonces también hay ahora una red de redes de inversionistas ángeles a nivel del Caribe, donde también a través de enlaces República Dominicana es parte, junto con otras redes de Jamaica, que a nivel del Caribe somos los países más avanzados, pero donde participan inversionistas ángeles del resto de las islas del Caribe. Y el año pasado también iniciamos un trabajo de mayor vinculación, también gracias al apoyo de Sempromipe, con la región de Centroamérica. Y ahí comenzamos a afianzar relaciones con los países de Centroamérica, con Guatemala, con distintas iniciativas que quizá todavía son incipientes, pero que estamos colaborando para que se vayan desarrollando y crear esas redes y esa confianza entre las redes de inversionistas ángeles de la región para poder justamente identificar más oportunidades de inversión y realizar más coinversiones de forma conjunta. Y cuéntanos un poquito acerca de enlaces, de lo que existe en nuestro país a nivel de esa red de inversionistas ángeles. Perfecto. Enlaces realmente tiene una historia de varios años. Enlaces se inicia en el año 2007-2008, en su momento impulsada por don Marcos Troncoso, también con el apoyo del BID. Y como todas estas iniciativas, imagínense si ahora el ecosistema se está desarrollando, hace 10 años lo que era, hubo todo un proceso de aprendizaje y ya digamos que podemos decir que hace 4 años Enlaces como red de inversionistas ángeles en el país ya está bien activa y realizando inversiones todos los años y en este proceso también de alianzas a nivel también internacional. Actualmente la red cuenta con alrededor de unos 50 inversionistas ángeles, muchos empresarios, altos ejecutivos, con esa vocación de apoyar el desarrollo económico del país, invirtiendo en este tipo de emprendimientos que van a ser las grandes empresas del mañana. Bueno, vamos a hacer una pausa y cuando volvamos vamos a ver qué podemos hacer como inversionistas o como empresarios para enlazarnos con la red de inversionistas ángeles. Bueno, estamos hablando con Pablo Ignacio García, director ejecutivo de Enlaces, la red de inversionistas ángeles de la República Dominicana. Si yo tengo un dinero, tengo la posibilidad de invertir y hacer algo positivo con mi inversión, como es crear oportunidades de negocios interesantes con retorno, ¿qué necesito como inversionista para convertir o como ser parte de Enlaces o para convertirme en un inversionista? Sí, primero es importante identificar las características que la persona debería tener para realmente poder dedicarse a la inversión ángel. Siempre es recomendable que sea una persona que tenga experiencia empresarial, que tenga el suficiente conocimiento como para poder tomar decisiones de inversión, ponderando y sabiendo que son inversiones de muy alto riesgo, ¿no? Entonces que tenga también una capacidad de analizar financieramente los emprendimientos donde puede invertir. A su vez, como nuevamente son inversiones de muy alto riesgo, se recomienda que se invierta un porcentaje pequeño del patrimonio total. O sea que realmente, idealmente para iniciar no debería comprometerse más de un 5% del patrimonio total para este tipo de inversiones. Si realmente la persona cumple con todos esos requisitos, directamente se puede contactar con nosotros, puede incluso ingresar a nuestra página web, que es enlaces.org.do, para obtener más información y conocer incluso cuál es el consejo o la junta directiva de Enlaces, ver si conoce alguna de los integrantes de la misma.
y acercarse para poder tener una reunión, una presentación más extensa y ver si realmente tanto a la persona le interesa formar parte de la red, como también si es aceptada por los mismos miembros de la red, ¿no? Como son inversiones donde el inversionista se termina siendo socio del emprendimiento y hay un tema reputacional muy importante que cuidar. Siempre también se evalúa muy bien quién es el inversionista que está interesado para ingresar a ser miembro de la red como tal. Pero generalmente siempre solemos reunirnos, dar unas charlas de inducción, damos también mucho, digamos, actividades de formación para inversionistas ángeles porque es un tipo de inversión diferente al resto de las inversiones tradicionales, entonces también es bueno prepararse y educarse respecto del tema. Los inversionistas de Shark Tank son inversionistas ángeles. De alguna forma lo son, simulan el tema de la inversión ángel, pero también hay un tema de show, pero de alguna forma sí hay una simulación y en algunos casos, por lo que se ve, realmente apoyan, aunque por la cantidad de inversiones que se supone desarrollan el programa hay que ver si tienen el tiempo para realmente darle el apoyo que los emprendimientos requieren. Pero funcionaría así, o sea, si ahora, en vez de ser el inversionista, soy del otro lado, soy el empresario, la empresaria con esa idea que entiendo que es buena y que estoy buscando inversionistas, ¿qué requisitos debo cumplir? Los requisitos que nosotros buscamos en un emprendimiento son, primero, el tema de la innovación, luego el tema de que haya una ventaja competitiva clara en el emprendimiento, que no sea algo que sea tan fácil de replicar, de copiar, porque luego eso termina yendo a una competencia de precios donde los márgenes se reducen. Nuevamente que apunte a un mercado lo suficientemente grande y que tenga una capacidad de crecer de forma muy acelerada, que es lo que busca tanto el inversionista ángel como los fondos de inversión que vienen luego del inversionista ángel. Tú hablabas de que todo esto empezó sobre todo para apoyar a empresas del área tecnológica, pero ya cuando uno ve los sectores que se apoyan en otros países, va más allá de la tecnología, de la manufactura, de la biotecnología, ves el sector salud en Estados Unidos. Y cuando ve empresas que han sido apoyadas, como Kikaboni, por ejemplo, que es del área de alimentos, entonces aquí la inversión ha ido más allá de la parte tecnológica. Sí. Por eso resalto quizá el componente de innovación, ¿no? La innovación y lógicamente algún elemento en esa innovación que no sea fácil de replicar, ¿no? Alguna receta particular o algún desarrollo de marca que crea un valor intangible. Son temas que también pueden generar valor. Pero no basta solamente tener la idea. No, para nada. De hecho, generalmente lo más difícil es la ejecución, ¿no? y llevar esa idea a la realidad. Por eso es muy importante el equipo emprendedor que está detrás y que demuestre esa capacidad de realmente ejecutar y desarrollar el negocio, que requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho sacrificio, que eso también a veces el emprendimiento se pone de moda y a veces se pierde de vista la realidad de emprender, que es sumamente difícil también. Sí, a veces se confunde emprender con generar ingresos, que no es para nada No, de lo hecho, mismo. sí, los ingresos se ven como un resultado luego del esfuerzo y en los casos que realmente termina siendo exitoso, porque cuando uno emprende uno tiene que ser consciente también del riesgo que implica y que muchos de los emprendimientos por una u otra razón no terminan siendo exitosos. Así que el dinero puede ser un caso en algunos casos particulares y un resultado. Yo veía unos datos, no sé si las cifras nuestras son así, de 1 en cada 10. Sí, esa es la cifra que se suele dar específicamente en los temas de inversión ángel. Generalmente es 1 de cada 10 o 2 de cada 10 los que realmente terminan siendo más exitosos, y se clasifica un emprendimiento exitoso en base al retorno de la inversión.
cuando realmente logran retornar al inversionista más de 10 veces el monto invertido. A veces puede llegar a más de 10, más de 20, más de 30. O sea, dependiendo del éxito del emprendimiento, los retornos pueden llegar a ser muy, muy buenos, pero es en la menor cantidad de los casos. Y ese 1 de cada 10 o 2 de cada 10, que se ve sobre todo en las estadísticas de Estados Unidos porque llevan muy bien esa información, estamos hablando de 10 emprendimientos que recibieron inversión ángel. O sea que realmente la estadística de los emprendimientos que reciben inversión ángel suelen ser entre el 1 y el 2% de todos los que se presentan y hacen un pitch, como mencionábamos el caso de Shark Tank, de todos los que se presentan para buscar inversión ángel. Entonces, estamos hablando de un porcentaje muy pequeño. Por eso es tan importante hacer la tarea, porque para lograr convencer a un inversionista ángel hay que tener la respuesta a todas esas preguntas Así es. que te van a hacer para tratar de determinar si el negocio tiene futuro. Si tú no tienes los datos, ¿cómo vas a convencer? Sí, así es. Hay que hacer la tarea, pero parte del rol nuestro como organización es también a orientar y a esos emprendedores, ¿no? Para que... ¿Ustedes solo trabajan con empresas que empiezan o también esas inversiones pueden servir para acelerar el crecimiento de una empresa que ya está en funcionamiento, pero que necesita ese capital para poder escalar? También con empresas que están en funcionamiento, pero idealmente en el desarrollo de alguna innovación que estén realizando, ¿no? O algún producto innovador que estén desarrollando. Pero sí, realmente en ese sentido, como justamente tratamos de siempre buscar buenas oportunidades, no nos limitamos a un periodo específico de tiempo de la empresa como tal. Bueno, ¿o ustedes prefieren que se haya probado la idea? Porque hay una diferencia entre tener la idea y otra haberla probado, de por lo menos tener algún contacto con el mercado, algún feedback del mercado. Sí, idealmente que se haya probado y que se haya demostrado, aunque sea en una escala pequeña, el potencial que tiene ese emprendimiento. Bueno, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Muchísimas gracias, Pablo García, de Enlace, la red de inversionistas ángeles. Pueden ir a enlaces.org.do para más información de esta oportunidad para su idea y su emprendimiento exportador. A ustedes los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.